Bueno, tal como les decíamos, problemas en el desarrollo de ideas, escaso vocabulario, poco uso de conectores y mala ortografía y puntuación. Detectó, entre otros temas, la primera prueba SIMSE de escritura para los sextos básicos. El examen se hizo en octubre del año pasado y reflejó, además, grandes diferencias en los resultados por grupos socioeconómicos. Para conocer más detalles y los desafíos que esta prueba impone para los establecimientos educacionales, vamos a conversar ahora con Carmen Sotomayor, académica investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Carmen, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti. En una definición general, ¿cómo se podría hacer, para darle un poco de contexto, algunos de los resultados principales que ustedes encontraron en esta investigación? Sí, mira, hay varios resultados, hay algunos que son positivos, que hay que decirlos también. Claro. Por ejemplo, en coherencia, que es un aspecto importante de la escritura, los resultados no son malos, y tampoco en otro aspecto que se llama adecuación al propósito comunicativo. La coherencia es bien importante porque es como la posibilidad que tienen los niños de hilar sus ideas y de que tú como lector puedas construir el sentido global del texto. Y la adecuación al propósito comunicativo implica que el niño tiene que manejar, porque el estímulo, la prueba les pedía opinar, narrar o informar, y los niños fueron capaces de hacer eso, de adecuarse a ese propósito que les pedían. Pareciera que hay un matiz, a ver si me ayudas a desmenuzarlo un poco, Sí. en el tema de la narración más que por los textos informativos, Sí, ¿no? eso es ¿Por bien qué se produce eso? importante. Claro, son mejores los resultados de narración. ¿Por qué? Porque los niños están más acostumbrados a narrar. Ya. Por ejemplo, sobre todo en la escuela básica se enfatiza mucho en la escritura de cuentos, por ejemplo, y también en la lectura de cuentos, lo que hace que los niños están más familiarizados, más habituados al género cuento, al género narración. Y también porque tú sabes que el discurso narrativo está mucho más cercano a lo oral. Nosotros cuando hablamos, en general, contamos cosas. Y por lo tanto, los niños están más, como son más orales, que en el fondo el niño llega con un desarrollo oral que tiene que ir pasando a lo escrito en la escuela, entonces están más habituados a este discurso oral que es más parecido a lo narrativo. Por ejemplo, cuando tú, qué sé yo, llegas a tu casa un niño y cuenta lo que le pasó, eso es discurso narrativo. Correcto. O cuenta una experiencia, o cuenta una anécdota, todo eso es narración. ¿Las mujeres obtienen mejor puntuación que los hombres? Obtienen mejor puntuación, esto se encuentra en Chile y en el mundo, Ya. o sea, no es algo tan distinto, y revela algo que igual tenemos que poner atención, porque hay investigaciones que están mostrando que tiene más que ver con la interacción de los profesores y profesoras con niños o niñas que con un problema cognitivo o con una diferencia cognitiva. Por ejemplo, se ha visto que en matemática les va mejor a los niños y en ciencias, Mira. claro, y en lenguaje les va mejor a las niñas. Entonces, hay varios estudios que muestran que esto tiene que ver con que las profesoras o los profesores interactúan más con los niños hombres en matemáticas y ciencias y menos en lenguaje. Y al revés, interactúan más con las niñas en las áreas de lenguaje, con las niñas, que en las áreas de ciencias y matemáticas. Entonces hay algo ahí que yo creo que es bien importante, porque también tenemos que lograr una equidad de género, o sea, que los niños también sean buenos en lenguaje y que niñas también puedan ser muy, muy buenas científicas o buenas matemáticas. No me quedó muy claro, Carmen, si hay o no diferencias importantes según los grupos socioeconómicos en este estudio que se realizó. Sí, eso lo explica el resumen del SIMSE. Hay diferencias significativas, hay, pero no por dependencia, que es lo que trata de decir el resumen del SIMSE. O sea, eso es bien importante también, porque tú no ves diferencia entre el particular subvencionado, el municipal y el particular pagado cuando controlas por nivel socioeconómico. Okay. O sea, lo que importa es el nivel socioeconómico y no la dependencia. O sea, un niño de sector bajo en una escuela particular subvencionada se comporta más o menos igual que un niño de sector bajo en una escuela municipal. O sea, esto implica, por ejemplo, un componente relevante de la formación o de la interacción o de los conocimientos que tiene el niño en su casa. Exactamente, Ya. exactamente, porque sobre todo en lenguaje, tú sabes que está el problema que se llama el capital cultural, ¿no? Que es lo que tú traes desde tu nacimiento, desde tu cuna, y que es bien difícil, porque es difícil de revertir en la escuela, porque es algo profundo que tú traes. Ahora, ¿con qué tiene que ver eso? Con que, por ejemplo, en niños de familias
de sectores socioeconómicos más bajos, tú vas a encontrar, por ejemplo, menos libros en el hogar, menos lectura en el hogar, menos escritura en el hogar, por ejemplo. Menos discusión también de temas que vayan más allá del día a día, ¿puede ser eso también? Puede ser también un léxico, un vocabulario más restringido, eso se sabe, te fijas, más restringido a los ámbitos en que se... Por ejemplo, el mundo de los pescadores va a hablar más bien de un vocabulario referido a los pescadores, tiene menos amplitud de vocabulario. Eso es bien importante y se encuentra un resultado más o menos bajo en este aspecto, en la Decía yo prueba. al inicio, Carmen, que habían problemas con la puntuación. Sí, sí. Bueno, eso parece que es permanente, sí, se nota incluso bastante más grande las personas. Sí, pues, tremendo, sí. Hay mucho problema con la puntuación. El CIMSE midió solo punto, fíjate, nada más, punto seguido y aparte, mayúscula, punto aparte, punto final, punto seguido y coma. O sea, midió poquito, no midió, qué sé yo, punto y coma, doble punto, ¿no? Midió lo central y ahí fue bastante bajo. Y esto tiene que ver con que las reglas de puntuación son bien difíciles en el español, en nuestra lengua, ¿eh? Y tiene mucho que ver, yo creo, con que no hay como noción de la oración. No sé si se entiende esto, pero sí, claro, no se sabe dónde interrumpir una oración, ¿eh? Yo creo que esto tiene que ver con que se trabaja poco lo que es una oración. La gramática en general. En la gramática. Yo fíjate, pienso que hay que trabajar más la gramática, la sintaxis, por ejemplo, o sea, que tú, de manera sencilla, o sea, trabajar que en una oración lo básico, la oración básica es un sujeto, un verbo y unos complementos, y que ahí termina la oración. Eso que es muy simple, no se trabaja mucho hoy día en las escuelas, y tú ves que vienen los chicos con problemas hasta la educación universitaria. Claro, y básicamente eso se aprende o se aprende nomás, digamos. O sea, hay que enseñarlo. Claro, claro. Hay que enseñarlo de manera explícita. Ahora, lo que es muy interesante, pienso yo, es enseñar la gramática en torno a la escritura o contextualizado a la escritura, porque antiguamente a nosotros nos enseñaban la gramática un poquito como reglas, ¿no es cierto? Sí, claro. Muy descontextualizada, lo que hacía que los niños no se interesaran por la gramática. Pero si hoy día tú trabajas la gramática con la escritura, corrigiendo la escritura, por ejemplo, podría ser una ocasión sumamente interesante de trabajar sintaxis, de trabajar concordancia gramatical, por ejemplo, qué sé yo, esto que hay género y número, no sé si el público sabe esto, pero en nuestro idioma nosotros tenemos el O, que es masculino, el A, que en general es femenino, ¿no? Y eso tiene que haber concordancia para que tú puedas comprender una oración. Porque si tú dices, el niño era fea, bueno, al lector o al que escucha se le produce una confusión y no entiende de qué se está hablando. Carmen, ¿no? ¿tiene algo que ver la incorporación masiva de la tecnología a la vida de las personas y también de alguna manera en la comunicación digital que existe hoy día, esta suerte de metalenguajes que se crean por las redes sociales, en fin, por la comunicación que es tan frecuente hoy día verlo? Claro. No solo los niños, sino que los adultos también. Mira, yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis, porque creo que la comunicación, la escritura digital, llamémoslo por chat o por mensaje de texto, es otro código. Y es un código súper interesante y valioso para comunicarse. Sí, claro, y hoy día todo el mundo se comunica a través de estos mecanismos y con un, como digo, código distinto, que es con mucho más abreviados, no se usa la tilde, no se usa la puntuación justamente. Pero el problema para mí es que en la escuela hay que aprender a distinguir. O sea, tú puedes trabajar con los niños y decir, mira, hay un código que es el código de las tecnologías o de estos chat o mensaje de texto, y hay otro código que es el estándar, que es el de la escritura estándar, que es el código formal, que tenemos que aprender porque es el que nos permite comunicarnos entre todos los hablantes del español. Es decir, es súper importante. O sea, por ejemplo, tú puedes comunicarte con una persona de España, con una persona del Uruguay o de Venezuela, porque todos manejamos este código estándar que es el español. Y eso es una riqueza que tenemos como comunidad lingüística. Entonces, yo diría como que hay que trabajar con los niños y decir, mira, hay un código que es este y hay otro código que es este otro. Y vamos a aprender también que es el código formal estándar.
Carmen, estos meses, años uno podría decir, el tema de la educación ha estado en el corazón del debate, bueno, no solo educacional, sino que político, en fin, nacional. Yo quisiera saber si este CIMSE, de alguna forma también hay algunos cuestionamientos al CIMSE, pero ¿qué resultado arroja en ese contexto de esta discusión tan intensa que se está realizando por este tiempo? A nivel global, dices A nivel tú, global, la claro, reforma claro, global. claro. Mira, yo creo que las reformas globales, sobre todo lo que tiene que ver con no selección, ¿no? Sobre todo yo diría eso, no selección, es súper importante también para la calidad, porque fíjate que nosotros hemos podido ver que cuando tú tienes mayor integración social en los colegios, es decir, cuando tú en un colegio tienes niños de sectores altos, medios y bajos, o por lo menos medios y bajos, se produce lo que se llama el efecto par, que es una cuestión muy estudiada internacionalmente y en Chile también, que es que los niños que tienen mayor nivel socioeconómico o mayor capital cultural en este caso, pueden ayudar a los niños que tienen menor capital cultural. Entonces, aprenden más los niños de menor capital cultural y también aprenden los de mayor capital cultural porque tú sabes que enseñar es una actividad súper interesante desde el punto de vista del aprendizaje. O sea, cuando pongámoslo en el caso de la escritura, si un niño que maneja mejor la escritura le enseña y le corrige incluso a otro, ese es un aprendizaje extraordinario también para ese niño que le va bien. Entonces, el punto es el siguiente, que yo creo que la integración social en las escuelas es muy importante para que mejoremos los aprendizajes, y no solo en lenguaje, en todas las áreas. Entonces, en la medida que podamos tener mayor, yo te diría, menos segregación, y que no tengamos, ¿no es cierto?, unas escuelas donde están todos los niños pobres, en otras escuelas donde están todos los niños de sectores medios y otras escuelas donde están todos los niños acomodados, eso no nos favorece como país. Para los aprendizajes. Claro, te muy hablo profundo eso en realidad. Carmen, específicamente. para cerrar, ¿qué desafío les plantea a ustedes como investigadores de la educación estos resultados del CIMSE? Mira, a nosotros, porque estamos investigando hace bastantes años en este tema, nosotros ahora queremos como colaborar para que se mejore la escritura en Chile. Y estamos partiendo, comenzando a trabajar con profesores, viendo qué estrategias específicas hacer para mejorar la escritura y por otro lado qué estrategias de revisión y corrección podemos impulsar, porque tú sabes que hoy día lo más importante para mejorar la escritura es escribir mucho, corregir mucho, revisar mucho, corregir mucho y reescribir mucho. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es un sistema de impulsar escritura y ofrecer a los profesores un sistema de corrección online en red, donde podamos revisar y revisar los escritos de los niños para que tengan, porque ellos no tienen mucho tiempo. Entonces estamos organizando un proyecto para eso. O sea, estamos con muchas ganas de colaborar, de ayudar para que esto mejore. Carmen, muchas gracias por venir al programa. Muy interesante escucharte, que estés muy bien. Gracias a ti.